Buenas tardes. Hace rato todavía decía y le decía a Dios, confirma qué es de qué debo de hablar, cómo debo de hablar. Es un día especial. Es un día así de tristeza. Recordamos al hermano Gustavo. Pero también es un día de alegría. Y debería de ser para nosotros un día también de alegría. Porque Dios confirma. La hermana Martita, el último versículo que habló fue del Salmo 116, versículo 15, y dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo estoy arrancando este estudio con Proverbios 12. Vamos a leer el 26 y 28. Y dice el 26, quiero tomar una parte del 26. Dice: el justo sirve de guía a su prójimo. Y es cierto, él vivió su vida sirviendo de guía a su iglesia, a la iglesia que Dios le dio. Dios puso un ministerio en el pastor. Ese ministerio era de servir. ¿Y servir para qué? Para enseñar la palabra de Dios, para enseñar el evangelio. Pero no nada más era de venir y sentarse o ponerse en el púlpito, hablar delante de todos nosotros y decir lo que la Biblia decía. Él vivió su vida haciendo lo que la Biblia decía. Decía la pastora, el reino está feliz, está contento de haberlo recibido. Y él lo sabía y él sabía. Ahora vamos a leer Proverbios 12:28. En el camino de justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Él lo sabía. Él sabía perfectamente a dónde iba. Él tenía claro. Yo tuve oportunidad de hablar con él un mes y cacho atrás por teléfono. No había forma de poder entrar más que la familia. Algunos entraron por contactos, pero los normales no teníamos ese acceso. Y sus palabras fueron muy claras: yo estoy en paz. Él estaba tranquilo. Él sabía en dónde y de quién era la voluntad. Y no era su voluntad. Él sabía claramente que era la voluntad de Dios la que él iba a cumplir. Cualquiera que fuera, ya sea levantarse vía un milagro o ya sea morir, porque la gloria de Dios estaba en el pastor. La gloria y la sangre de Cristo lo había limpiado, lo había salvado, lo había sanado. Yo conocí al pastor hace 41 años, 41 años. A la hermana pastora también. Y a lo mejor no se recuerda, hermana, pero hace 41 años o 40 años hubo un congreso en Monterrey. Y ustedes estaban ahí sirviendo en ese congreso. Yo apenas estaba viniendo al camino de Dios, estaba conociéndolo. Y sí les puedo decir algo. Algo que el hermano siempre tuvo en su corazón fue servir. Pero ese servir era no servir a la gente, no servir a alguien. Él decía, y lo decía muchas veces, y en Proverbios capítulo 9, versículo 10, si lo quieren abrir, Proverbios 9, 10. Y él practicaba esto, y lo practicaba todos los días. ¿Por dónde va mi estudio?
hacerles ver que todo lo que el pastor hacía con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, con los que estaban afuera, era apegado a la palabra de Dios. Y era porque Dios lo había movido a él, lo había quebrantado a él, le había enseñado a él, y lo que hacía era transmitir lo que al Espíritu de Dios le convenía que el hermano Gustavo transmitiera. Y dice Proverbios 9, versículo 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿O cuánto sabemos que el pastor era sabio? Sabio en sus consejos, sabio en su actuar, sabio en lo oportuno de las cosas. Siempre estaba ahí cuando era necesario, cuando Dios se lo ponía, cuando cumplía conforme a lo que el ministerio le había encargado. El resto del versículo dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén por el pastor, porque era muy inteligente. De las pocas personas que conocemos que tenía un dominio de la palabra impresionante. Alguien dijo ahora en el sepelio: yo me gustaría tener, y yo también lo digo, con tanta claridad el versículo, el capítulo, el versículo y casi hasta la hoja en la cual estaba escrito la palabra de Dios. Y lo hacía, ¿por qué? Porque la vivía. Era porque el pastor siempre vivió su palabra y la vivió de muchas maneras. Dice Efesios 2:10, creo que lo leyó hermana ahorita. No sé, pero lo vuelvo a repetir. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén, él vivía porque era hechura suya, porque él sabía que tenía que ser él hechura suya, y lo hacía y lo demostraba de muchas maneras. Decía ahorita la pastora, ponía el ejemplo de que hubo personas que oró y fueron sanadas, personas también por las que oró y no fueron sanadas, porque él entendía que era la voluntad de Dios la que se iba a hacer. Y cuando somos hechura suya, ¿para qué vino Cristo a este mundo? Para hacer la voluntad del Padre, para cumplir el propósito del Padre. O sea, mismo Cristo lo entendió y lo hizo y lo ejecutó. Él sufrió, Cristo sufrió y vino a sufrir. ¿Y qué consiguió Cristo? El reino de los cielos. ¿Qué consiguió mi hermano? El reino de los cielos. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el hermano Gustavo? Bien sencilla. La gracia de Dios, que él disfrutara ya de la gracia de Dios. Hoy la está disfrutando, hoy está todos los días, en todo momento, dándole gloria a Dios y disfrutando del reino de Dios. ¿Para qué entregó su vida el pastor? A Cristo, para eso. Nosotros nos quedamos aquí, como dijo la hermana, tenemos un propósito. Hoy, cuando empecé a ver llegar la gente, cuando empezamos a cantar y empezamos a orar, yo creo que Dios se estaba moviendo aquí. Voltéense a ver, es la iglesia prácticamente original del pastor, la que empezó hace muchos años, la que se fue renovando. Hoy hay una cantidad de jóvenes importante. Les dice Dios a estos jóvenes: levántense, muévanse en el Espíritu, traigan así bendición, trabajen para que su vida esté delante de Dios perfecta. Así lo hizo el pastor, como dices, todo el tiempo estuvo enseñándonos. Apéguense a la misericordia de Dios, apéguense a la voluntad de Dios, sirvan.
Hay un grupo de oración que creamos con el pastor hace, creo que ya 3 años, 3 meses, por ahí debe de ser, un poquito, por ahí debe de estar. En ese grupo de oración hemos visto gente sanar, levantarse, gente que estaba desahuciada, gente con muerte cerebral que hoy camina, vive, es independiente, razona perfectamente. Hemos visto gente con cáncer que ha sido sanada, ha sido limpiada. Hemos visto gente sanar de diferentes cosas, conseguir trabajo, muchas cosas, y diario se ora, es prácticamente ininterrumpido el que se ore. Y el pastor era el líder de este grupo. Pero a pesar de todo eso, él estaba en paz, porque él sabía cuál era la voluntad que Dios tenía para con él. Y él estaba contento. Pero aún así, siempre oró. Tengo por ahí testimonios que creo que hasta ahí enfermo en el hospital oraba por los que estaban al lado. O sea, nunca perdió su vocación, nunca perdió la confianza, nunca perdió la seguridad de lo que Dios había hecho en él. Porque él sabía, si nos vamos a 1 de Timoteo 4, versículo 8, él sabía cuál era el propósito y el ministerio que Dios les dio a él y a su familia. Y dice 1 de Timoteo 4, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y la venidera. Levante aquí la mano si alguien alguna vez fue visitado por el pastor cuando estaba enfermo. Levante la mano si alguno de ustedes recibió la visita del pastor cuando estaban enfermos de COVID. Amén. Él sabía que el cuerpo corporal de poco era provecho. Lo que él iba era por la promesa que tenía para usted y para él y para su familia de la vida venidera. Él no le importaba. ¿Cuántos? Y me levanto yo primero la mano. Padecimos de COVID. ¿Cuántos padecimos o supimos de personas enfermas de COVID? Y lo que hacíamos todos, alejarnos. Sí orábamos, pero nos alejamos. ¿Por qué nos alejábamos? Porque así decía la autoridad, porque así creíamos que no íbamos a traer a lo mejor la enfermedad o enfermedad a nuestras familias. Él era contrario. ¿Por qué? Porque Dios estaba con el leproso, ¿no? Y estuvo ahí, nunca lo rechazó. ¿Y qué hizo? Lo sanó. O estaba en multitudes de enfermos. ¿De qué tipo? No lo sé, pero eran multitudes de enfermos. Y Cristo estuvo ahí. ¿Qué hizo el pastor? Seguir sus pasos. Hermano Miguel, párese, por favor. Usted es un milagro de Dios. Un milagro. Dios hace milagros. Ahí está el primero. Estuvo intubado. Después recayó con una infección en los pulmones de las que normalmente nadie se levanta. Y Dios decidió que aquí estuviera. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito todavía que cumplir aquí. El hermano Gustavo ya había cumplido su propósito. Quisiéramos haberlo tenido más tiempo, por supuesto. Yo nada más lo conocí 40 años, 41 y no me bastó. Usted, hermana, por el estilo, y tampoco le bastó. Pero Dios tiene a bien tomar las decisiones sobre nosotros cuando venimos y entregamos nuestra vida a Él.
De todas maneras vas a sufrir, de todas maneras vas a tener problemas, de todas maneras vas a tener muchas circunstancias en tu vida. ¿Cómo las quieres tener? ¿Con el rey sentado en su trono, cubriéndote a ti, bajo la cobertura de su manto? ¿O lo quieres hacer solo? Y solo de todas maneras vas a tener mismo dolor o más dolor, y vas a tener más angustia, más problemas, más enfermedad. Yo lo que los invito es, entreguen su vida, porque al final, sea cual sea, la voluntad de Dios siempre va a ser bendición para sus hijos. Muchos consideramos al pastor aparte de pastor amigo. ¿Y qué creen? Que el ser amigo también está soportado en la Biblia. Si nos vamos a Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. Y dice así: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Cuántas cosas creen que el pastor sabía de su iglesia? ¿Cuántas y cuántas? ¿Saben cuántas divulgó? Ninguna. Porque como decía, Dios confirma. Decía la pastora hace rato, él amaba a su iglesia. Él amaba estar con su iglesia. Y hasta con los que no eran su iglesia, los amaba. ¿Y cuántas veces fue a ver? Muchas situaciones que le pidieron consejo. ¿De cuántos matrimonios fue consejero? ¿De cuántos jóvenes fue consejero? ¿De cuántos ladrones? ¿O de cuántas personas que tenían un problema, un conflicto, una necesidad? Él estuvo ahí. Y él estaba ahí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Él estaba ahí presto con su oído para escuchar, presto con su corazón y con el conocimiento que tenía de la palabra para ministrar y para traer bendición al que quería escuchar la palabra de Dios. Era una persona que siempre se esforzaba, siempre buscaba conciliar. Lo conocemos como conciliador. Recuerdo las comidas que se hacían aquí de aniversario. La gente se acercaba a él, le ofrecía comida. La mayoría de las veces era por agradecimiento, por cuestiones o por la misma amistad que había, compartir el alimento con él. O tal vez lo hacíamos como dice Proverbios 17:17. Y dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Amén. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente. Y no distinguía si era de esta iglesia, no distinguía si era a lo mejor hasta de otro credo. Siempre estaba ahí, sabías que podía estar ahí. ¿Y qué crees que te dice Dios? Aquí estoy. Porque para eso estaba Cristo aquí, para eso vino Cristo al mundo. Para estar ahí, para ser nuestro amigo, para estar en tiempos de angustia. Yo lo vi, yo lo viví. Y yo viví como Dios es posible que esté contigo en muchas cosas. Algunos saben que mi esposa estuvo también intubada. Permaneció 11 días por COVID intubada. Y se levantó. Y está sana. Pero la confianza estaba puesta en Dios, que si Dios quería que ella la levantara, la iba a levantar.
y la levantó. Hoy está sana. Yo soy otro milagro. A Dios nos tiene un aprecio impresionante porque nos hemos levantado de tantas cosas, hemos pasado por tantas cosas, que yo puedo dar testimonio que primero Dios vive, que Dios es fiel, que Dios tiene un montón de promesas para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a esas promesas, reclamarlas para nosotros, creerlas que son para nosotros. El pastor estaba seguro que él, dejando esta vida, tenía una mejor vida por venir. Y también estaba seguro que su familia iba a estar bien, porque Dios iba a estar con ellos, porque su manto iba a estar sobre ustedes. Y Dios está seguro de cumplir sus promesas con ustedes, porque Él está sentado en el trono y Él es el que les cubre, Él es el que está para con ustedes. Vámonos a Apocalipsis 3 del versículo 5 y 6. ¿Quién cree que mi hermano Gustavo era un vencedor? Amén. Amén. Y dice Apocalipsis 3, 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Es lo que él buscó toda su vida y las encontró. Y las encontró ¿por qué? Porque Dios no borró, dice, y no borré su nombre del libro de la vida. Amén. Él siempre todas las patitas que la hermana, las 4 patitas que la hermana platicó hace rato, que Gustavo siempre quiso o quiere que nosotros aprendamos, que vienen escritas en la Biblia, es por esto, para que nos vistamos de sus vestiduras, para que nuestro nombre esté en el libro, inscrito en el libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Cuántos quisieran tener ese privilegio? Que Cristo confiese delante del Padre, como lo está haciendo y lo hizo el día que falleció el hermano Gustavo. Gustavo, tú estás delante del Padre. Y yo te confieso como salvo, te confieso como que te he visto de vestiduras y ahora disfrutas del reino de Dios. Dice, y delante de sus ángeles confesarás, me regreso un poquito, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y Dios les dice ahora a los que estamos aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La muerte del hermano también tiene un propósito para su iglesia, que estamos aquí. Amén. ¿Quién es esa iglesia? Yo soy iglesia. Tiene un propósito para nosotros. Y quiere cumplir ese propósito en ustedes, en mí, en nuestras familias, en nuestra descendencia. Porque ¿qué creen? Dios dice, cree tú y serás salva tú y tu familia. ¿Quién tiene familia? ¿Quién va a buscar familia, hermano? Los del aniversario de bodas van a buscar familia, ¿no? Tu familia va a ser salva. Y desde hoy va a ser bendecida por Dios. En el tiempo que Dios diga. Eso es lo que busca Dios con nosotros. Es lo que busca con su iglesia. Hay muchas enseñanzas que el pastor nos dio durante muchísimos años. Pero creo que la más importante que él dio es siempre servir y servir y servir. Recuérdense que mismo Cristo vino a servir y nos vino a servir a su pueblo, tanto el judío
como el que no lo éramos. Y hoy lo que Dios quiere de esta iglesia es que sirva, que se mueva, que se levante, que esté en un avivamiento. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo lo que pasa. No hay un solo cabello que se mueva o una sola hoja del campo que se mueva, si no es por voluntad de Dios. ¿Nos duele la partida del hermano? Sí. La sentimos, sí. Y también Dios permite. Porque Él mismo lo sintió cuando Lázaro murió. Él se sintió mal y fue y atendió. Pero Él hizo la voluntad de Dios siempre. Y Cristo quiere que tú hagas la voluntad que Él te ha enseñado y nos ha enseñado a todos, y es servir. No quiten eso de su corazón, no quiten la palabra de su corazón, no quiten la guianza de su corazón. Aprendamos a ser sabios, tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios. Ahí mismo donde estamos en Apocalipsis, vámonos al capítulo 14. Versículo 13, 14-13. Palabra dura, pero de mucho poder. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Gustavo murió en el Señor. Sí, dice el Espíritu, lo reafirma el Espíritu. ¿Dónde está el pastor? Con el Señor. Descansarán de sus trabajos. El hermano tenía un ministerio con su familia. Amén. Yo lo creo. ¿Quién lo cree? Amén. Él ya descansó de sus trabajos. Noticia para ustedes. Porque sus obras con ellos siguen. Para quien tiene alguna duda, esta iglesia sigue. ¿Quién dice amén? Amén. Esta iglesia sigue. La obra que Dios, el ministerio que Dios puso para el hermano Gustavo, también es para su familia. Y esta obra sigue. Hoy me sentí en familia, de verdad, viendo caras. Algunas tenía rato de no verlas, otras viéndolas aquí, viendo jóvenes nuevos, que no conocía, pero que sé que están aquí. Dios nos habla a todos. Fortalezcamos esta iglesia porque esta obra tiene que seguir. ¿Por voluntad nuestra? No, por voluntad de Dios, porque está escrito en la palabra de Dios. Y esa obra va a seguir y tenemos que pelearla. El pastor todos los días peleaba por su iglesia, todos los días oraba por su iglesia. ¿Qué les digo? No dejemos de orar, no dejemos de reconocer a nuestra pastora y a su familia. No dejemos de reconocer que esta iglesia crecerá. Y no dejemos de demandar el mover del Espíritu. Aquí algo que me llama, de este versículo me llamó mucho toda obra, toda escritura es inspirada por Dios para bien. Pero dice ahí, dice el Espíritu. O sea, aquí lo está ratificando no Dios, no Jesucristo, el Espíritu. Pidamos que el Espíritu ratifique el mover de esta iglesia. Que el Espíritu ratifique el mover en cada uno de los que somos iglesia.
Porque la iglesia no es el lugar, somos nosotros los que estamos aquí. Esos son los que pedimos que Dios, que el Espíritu ratifique que seguimos como su iglesia. Concluyo con esto. A veces pensamos, cuando hay un velorio, cuando hay una muerte, ¿qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no hizo acá? ¿Por qué movió esto? Muchas cosas que se mueven. Yo creo que la muerte del pastor Gustavo lo que nos ratifica primero es, él se murió porque fue la voluntad de Dios. Y él se murió porque lo quería viviendo en la gloria de Dios. Él se murió porque hoy está delante de la gloria de Dios. Él se murió porque hoy es salvo por la sangre de Cristo. Porque él estaba confiado en que el pacto había sido hecho por la sangre de Cristo para él y para su familia. Y él se fue confiado sabiendo que Dios tenía el control del ministerio que él dejó. Hoy no tiene idea, hermana, cuánto gusto me dio escuchar su palabra, porque fue confirmación de que pasó esto para acá. Necesitábamos escuchar. Y no nada más la hermana. En el sepelio, no sé, no, porque no hemos tenido oportunidad de platicar, y a veces no se platica de esto, pero sí les puedo decir algo. Por lo menos en lo personal, yo estaba esperando confirmación de Dios. Y Dios que me viniera y me dijera clarito, porque a veces a mí me cuesta trabajo entender la voz de Dios o escucharla. Yo quería saberla clarito. Y le pedía que me dijera confirmación de qué iba a pasar con esta iglesia. Y lo voy a decir clarito. Más tardé en decirlo. Más tardé, porque así pasa a veces, ¿eh? Más tardas en decirlo que bolas. A veces hago paréntesis. Estemos conscientes de lo que pedimos. Totalmente conscientes. Porque a veces pedimos y cuando recibimos, no, espérate. Yo cuando pedí esto, se nos olvida. Dios confirmó. Esta iglesia continúa. Y pide que los pilares de esta iglesia se fortalezcan. Pero el ministerio de la hermana continúa. Y lo que pide es que fortalezcamos esos pilares para la obra de Dios, para la gloria de Dios, no para la hermana, para el ministerio que Dios dio para esta iglesia y para que ese ministerio continúe. Y como siempre Dios nos ha dicho, siempre confirma con 1, 2, 3, 4 diferentes patitas. Es como una mesa, entre más confirmaciones mejor. Y después, lo mismo que yo recibí, lo recibió otro hermano. Dios la quiere fuerte, la quiere segura, porque el ministerio sigue. Y es bendecido por el Espíritu. Y el Espíritu es el que trae la bendición para esta iglesia. Quisiera hacer algo, no le pedí autorización, hermana, si es no, me dice que no. Quiero que la iglesia ore por su pastora. Me gustaría que pasara al frente. Mujeres, quisiera que rodearan a la hermana Martita. Vamos a orar por usted, hermana. No vamos a orar, no quisiera que hiciéramos la oración
por Gustavo, ni por lo que pasó, ni lo que por el dolor que hay en su corazón, que lo entiendo y Dios lo entiende. Y Dios le dice, yo te voy a sanar. Quiero que oremos por ella, por el ministerio, y porque la cubramos con el Espíritu, que la cubramos con la unción del Espíritu y que la cubramos con bendición. Pero no nada más acaba aquí. Hermanos, ¿quieren pararse atrás de las mujeres y reconocerla y reconocer el ministerio y orar por el ministerio? May, ora por ella. Gracias, Señor. Bendito Padre, te agradecemos, Padre Santo, porque tú sigues sentado en tu trono, Padre. Gracias porque tu maravilloso Espíritu Santo, Señor, está rodeando esta congregación. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás fortaleciendo el corazón de mi hermana Martita, el corazón de sus hijos, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú afirmes, establezcas, perfecciones y fortalezcas su corazón, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú guíes cada paso, Señor. Que cada paso que ella dé, Señor, sea firme, Señor, haciendo tu buena y perfecta voluntad, Padre. Sabemos, Señor, que todas las cosas, que los que te aman a ti, Señor, todas las cosas son para bien, Padre Santo. Sabemos que tú estás, Señor, en control de todo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú actives, Señor, los dones, Señor, los talentos, Señor, que tienes para mi hermana Martita, Señor. Que ese ministerio, Señor, que tuviste a bien poner hace muchos años en las manos del pastor, Señor, la hermana Martita lo tome, Señor, y levante bandera, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con ella, Señor, en todo momento. Que tu ángel, Señor, tu ángel guerrero acampa alrededor de ella, Señor, de sus hijos, Padre, de su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú estás sanando, Señor, su corazón, que tú estás poniendo de tu paz, Señor, que tú eres poderoso, Señor, para hacer más de lo que pedimos, Señor, y más de lo que nosotros podemos entender, Señor. Nuestros ojos físicos, Señor, han visto también tu gloria, Señor. Pero abre nuestros ojos espirituales, Señor, para extendernos a lo que tienes para nosotros como iglesia adelante, Señor. Nos ponemos, Señor, bajo tu cobertura, Señor. Ponemos, Señor, a la hermana Martita, Señor, rodeada de un cerco de ángeles, Señor. Rodeada de un cerco de fuego, Señor. Y que ninguna arma forjada en contra de ella, Señor, va a prosperar, Señor. La levantamos y levantamos sus brazos y levantamos banderas, Señor, porque tú eres el victorioso, Señor. Tú eres el poderoso, Señor, y tú eres quien va delante de nosotros, Padre. Bendice a cada uno de sus hijos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de sus hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tú eres grande, Señor, tú eres fuerte, Señor, y seguimos aquí, Padre. Sabemos que tú tienes en tus manos esta iglesia, Señor. Sabemos que tú vas delante de nosotros como poderoso guerrero, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún sabiendo, Señor, que todo lo que ha pasado, tú no has perdido el control en ningún momento, Señor. Y tú eres aquel, Señor, que todo lo llena en todo, Señor. Llena su corazón, Señor. Fortalécela, Padre, en todo momento, Señor. Y a esta iglesia, Padre Santo, levántala en el nombre de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo precioso, amado Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tuya es la victoria, que tú eres el vencedor, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias Dios por este momento. Gracias Dios por permitirnos, Señor, estar en esta iglesia. Sabemos que tú nos has permitido, Señor, vivir esto. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que el día de hoy, Señor, todos los que estamos aquí, Señor, podamos tener un encuentro contigo, que podamos escuchar tu palabra,
que podamos escuchar a tu Espíritu, Señor. Atiende cada petición, cada necesidad que se ha puesto aquí. Atiende, Señor, a tu iglesia, Señor. Quita dudas. Sana y restaura, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu mover se da derramado en esta iglesia, Señor. Lo proclamamos, Señor, y lo creemos, porque tus promesas son para eso, para creerlas y para hacerlas nuestras, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.